Nunca fui de creer en historias de terror, pero aquella noche aprendí que hay cosas que no tienen explicación. Era una tarde calurosa de agosto. Mi primo y yo decidimos salir a cazar. Habíamos escuchado que cerca del río se aparecían venados al atardecer. Nos fuimos con linternas, una vieja escopeta y un termo de café. Nos adentramos en el monte cuando el sol empezaba a desaparecer. Todo iba normal hasta que, al llegar a un área de acampar, un silbido rompió el silencio. Era un sonido extraño, se escuchaba lejos, pero lo más perturbador era que, cada vez que dábamos un paso, parecía acercarse más. Mi primo, que siempre ha sido más supersticioso, me dijo nervioso: «Vámonos ya». Le respondí con una carcajada, pero él no se rió. Su rostro estaba pálido. Traté de tranquilizarlo, diciendo que probablemente era el viento o algún ave, de esas que salen por las noches. Pero entonces el silbido cambió. Ahora parecía justo detrás de nosotros. Apagamos las linternas y nos quedamos quietos, tratando de escuchar cualquier otro ruido. Entonces lo vimos a lo lejos. Entre las sombras de los árboles se perfilaba una figura alta y delgada. No era humana, su altura era desproporcionada, como si sus piernas fueran demasiado largas para su cuerpo. Llevaba algo colgado en la espalda, como un saco que goteaba un líquido oscuro. El olor llegó antes de que pudiéramos procesar lo que estábamos viendo. Era como una mezcla entre podredumbre y carne húmeda. Mi primo tiró la escopeta y salió corriendo sin mirar atrás. Yo quise seguirlo, pero el miedo me paralizó por completo. Aquel silbido volvió, pero esta vez tan cerca, que sentí que perforaba mis oídos. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado al amanecer, tirado junto al río. Busqué, pero no había señales de mi primo ni de la escopeta. Mi ropa estaba empapada y tenía marcas en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Regresé a mi casa como pude. Mi primo llegó casi después de mí, pero nunca quiso hablar de lo que pasó. Desde entonces, no he vuelto a irme de cacería. No sé qué fue aquello que vimos, pero sé que no fue un sueño ni mi imaginación. Y cada vez que escucho un silbido en la oscuridad, no puedo evitar sentir como el miedo se apodera de mí. Quisiera saber si a alguien le ha pasado algo similar. Espero les haya gustado mi relato. Gracias. Mi tío había fallecido repentinamente, y aunque todos estábamos tristes, había algo en el ambiente que nos hacía sentir extraños, como si algo más estuviera ahí. El funeral se llevó a cabo en una pequeña capilla en las afueras del pueblo. Era un lugar antiguo, con paredes de piedra y vitrales opacos que dejaban entrar poca luz. Desde el momento en que llegamos, noté que hacía un frío inexplicable, a pesar de que era pleno verano. Mientras los familiares se reunían para rezar, yo me alejé un poco, me senté en una de las bancas del fondo y, de repente, escuché una voz muy cerca de mi oído. Era una voz baja, pero clara, que me hablaba por mi nombre. Volteé a ver a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Intenté calmarme pensando que era mi imaginación, pero entonces sentí un ligero jalón en mi camisa. Me paralicé del miedo y como pude giré lentamente, pero no había nadie. En ese momento, comenzaron a rezar. Todos estábamos en silencio, pero justo cuando empezaron a hablar, las velas del altar se apagaron de golpe. Todo se detuvo. Confundidos, algunos asistentes comenzaron a murmurar nerviosos. Uno de los encargados fue a encender las velas de nuevo, pero apenas se acercó, una ráfaga de viento helado recorrió el lugar, apagándolas otra vez. Los murmullos se convirtieron en miedo palpable. Mi abuela, que estaba sentada al frente, comenzó a rezar en voz alta. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Desde el ataúd de mi tío se escuchó un golpe fuerte. Un silencio total cayó sobre todos. Algunos querían irse, pero la curiosidad los mantenía allí. No había nada extraño con el cuerpo de mi tío, pero en el interior de la tapa se formaron grabadas en la madera. Había marcas de arañazos que antes no estaban allí. En ese momento, mi madre gritó, señalando hacia el fondo del lugar. Todos volteamos, y lo que vimos nos dejó sin aliento.
Una figura oscura, como una sombra, se deslizaba lentamente entre las bancas. La figura desapareció misteriosamente, y la capilla quedó en silencio. Nadie dijo una palabra más. Nunca supimos qué fue exactamente lo que pasó esa noche. Algunos dicen que el espíritu de mi tío estaba inquieto por algún asunto pendiente. Otros creen que algo más oscuro se hizo presente.